En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 8 de enero de 2025. Pistoletazo de salida a las Olimpiadas franquistas que ya nos anunció el gobierno a finales del año pasado, que iban a conmemorar, para que nadie olvide, lo trágico que fue el franquismo. Se cumplen 50 años desde la muerte de Francisco Franco. Ya saben que estuvo dirigiendo España durante décadas. No vamos a hacer aquí, que eso ya lo reservamos para pedazos de historia con Alberto Garín, lo que fue el franquismo, porque muchas veces se lía con el fascismo y no tiene nada que ver. De hecho, dentro del franquismo hubo muchas etapas. Pero bueno, el tema no es ese. O sea, no es entrar a valorar y a discutir desde la racionalidad lo que fue el franquismo, sino más bien vender a los españoles que si no gobierna la PSOE, entonces nos fusilarán al amanecer. Es así el mensaje. Es el nivel en el que estamos. Y luego también, claro, todo esto viene pues para que no se hable de ¿qué? Pues bueno, de las corruptelas propias del gobierno español, que no son pocas, y también de los familiares de Pedro Sánchez. Y algunos dicen, bueno, pero si esto es una cortina de humo, ¿por qué habláis de esto? Bueno, primero porque afortunadamente tenemos, si ustedes siguen ahí al otro lado, muchísimos programas para centrarnos en todas las corruptelas. No nos vamos a olvidar. Y en segundo lugar, porque desgraciadamente, si esto lo dijese y el resto, o la inmensa mayoría de la población, pues bueno, lo viese, mira, madre mía, este que nos está contando ahora de Franco, 50 años después, pues no habría ningún problema. El problema está en que todo el argumentario del Partido Socialista y también de sus socios descansa precisamente en ese mensaje, en un mensaje que es falso. Pero aunque ustedes no lo crean, hay personas que piensan que Feijóo es la reencarnación ya no de Franco, sino de Mussolini y de Hitler, como mínimo, como mínimo. ¿Y qué decir de Vox? Bueno, eso ya es lo nunca visto. Ni Calígula era tan terrible. Esto cuela, desgraciadamente. Por lo tanto, sí, es una cortina de humo, pero una cortina de humo que hace su efecto y por lo tanto hay que contrarrestarlo. Pero bueno, en este aquelarre al que todos los ministros han ido hoy, ¿eh? No fueron al funeral de las víctimas por la Dana, no, a esto sí. A esto sí, porque ya saben que es el gobierno de la gente y ya saben que los españoles van por las calles todo el día hablando de Franco. Van a hacer más actos a favor, bueno, conmemorando a la figura de Franco, aunque digan, no, esto es para que todo el mundo sepa lo terrible que es. Hombre, no, pues en realidad está haciendo una promoción impagable que no hacen ni los propios franquistas. Este es el punto. No sabemos la cantidad de actos que han programado. Hoy era el inicio. Y ahí estaban todos, todos los ministros. Y Pedro Sánchez, que ha hecho un discurso que, claro, no lo vamos a poner entero, para que vean que nosotros somos compasivos, a diferencia del malvado y cruel Pedro Sánchez, que no hay compasión ninguna. Es un discurso que uno lo escucha y de solamente alguien que sabe que el que se cree lo que está diciendo es profundamente estúpido, puede decir las cosas que ha dicho. Desafortunadamente hay mucha gente que lo compra. Así arrancaba las Olimpiadas franquistas. A los jóvenes de hoy pues les cuesta entender la escala, ¿no? La escala del cambio que se ha producido en estos últimos 50 años. Incluso a gente de mi generación le cuesta a veces. Pero los números están ahí. Son claros, son inapelables. Yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Esto es lo que nos dice. Hombre, a ver, en eso tiene razón. Él mismo es un ejemplo. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. María Jesús Montero, ministra. Óscar Puente, ministro. Yolanda Díaz. Dices, sí, hombre, claro, sí. Sí, no, eso es el resultado de la España democrática, sin duda. Esto si no, ¿de qué? Imagínense esta gente a qué se podría dedicar. En el sector privado, pues no sé, la verdad. Cuesta imaginárselo. Trabajarían por primera vez, muchos de ellos, eso es cierto, pero claro,
Eso es verdad. Desde tan atrás, nunca nadie ha conseguido llegar a esos puestos de responsabilidad, como el propio Pedro Sánchez. Pero ya va con el tema este de la España democrática. Porque claro, todo esto se trata de eso. De o nosotros o el franquismo, pero encima un franquismo muchísimo peor, ¿eh? No se crean. No se crean. España oscura y terrible. Luego ha seguido con esos números. Que, bueno, ¿qué números? A ver, ¿qué números? ¿Cuáles son esos números? Pues claro, o sea, del franquismo anda que no se puede criticar la falta de libertad de expresión, la falta de libertad política, todo eso se puede criticar. Ahora, que tenga las narices, hay que tenerlos bien puestos, para criticar la España franquista en términos económicos, ahora vamos a repasar una serie de datos. Porque lo que estaría muy bien es que estos antifranquistas pues consiguiesen por lo menos superar al gran enemigo, ¿no? Para demostrar, mira, nosotros somos mejores. Es decir, la clase media que dejó Franco, nosotros todavía mejor. No, no es el caso. La clase media, guste o no guste, la crea el régimen franquista en España. ¿Y esto es qué es lo que han hecho? Destrozarla. Pero como digo, como él habla y dice, bueno, el que escucha y se cree esto es bobo, pues ha dado un dato que además, escuchen cómo recalca, ¿eh? La cifra de 15.000, como diciendo, uy, qué pobres éramos. Y ahora analizamos qué hay de verdad en ello. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros. Más del doble. Y ya está. Claro, el que es tonto, dice, joder, más del doble, ¿eh? ¿Cómo lo dice 2 veces? 15.000 euros. Todos hoy, qué pobres éramos. Qué mal lo debieron pasar nuestros abuelos. Si con 30.000 yo estoy compartiendo piso con 3 y mi única propiedad es una bicicleta, y el más afortunado eléctrica, y ni eso. Imagínate con 15.000, uy. Claro, esto es el que es tonto. Pero si uno lo analiza y dice, bueno, vamos a ver, esto de comparar las rentas per cápita, que sí, muy bien. ¿Qué se podía hacer antes con 15.000 euros? Pues claro, si será la renta per cápita, pero te permitía tener tu propia casa, no estar con 30 y pico años compartiendo piso con 3, te permitía tener tu coche, te permitía alimentar a toda una familia, pues oye, ni tan mal. Claro, algunos dirán, bueno, pero esto también puede pasar, o podría decir el que vive en Burkina Faso, que él también tiene su casa propia. Hombre, sí, claro. Sí, como digo, aquí hay muchas variables. Sí, por eso digo que este dato que da, pues sí, el que no sabe nada, pues dice, ay, el más del doble, güey, cómo hemos subido, qué barbaridad. Pero sí, claro, estamos hablando de casas en condiciones. ¿Cuál es el avance exactamente? ¿Nos lo puede explicar el presidente del gobierno? En términos económicos, ¿cuál es ese gran avance? Que gracias a la democracia española hemos conseguido los ciudadanos desarrollados y del primer mundo vivir mejor. Pues la verdad es que uno mira a su alrededor y no es cierto. Y encima aún podías ahorrar, claro. Porque luego está la parte impositiva, que juega ahí mucho en todo esto. O sea, la comparación es una comparación de bobos, pero desgraciadamente cuela. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los datos. Pues bueno, lo que nos dicen los datos es que en los últimos 15 años en España se ha perdido, de media, un 10% de poder adquisitivo. Excepto, ¿quién? Los mayores de 65 años, ya saben, el sistema de pensiones. Se hacía viral un vídeo de Albert Rivera diciendo que el sistema de pensiones es una estafa piramidal. Cada vez se escucha más, lo cual celebro, claro. Cada vez hay más gente que lo reconoce. Esto es un fraude. Y no es que se tenga nada contra los pobres pensionistas, al revés. Pero si son víctimas de la estafa. ¿Cómo va a estar uno en contra de los estafados? No. Uno está en contra del que ha diseñado esa estafa piramidal. Pero Albert Rivera reconocía que, claro, él no podía decirlo porque si no, ¿quién me va a votar? Ya saben, cosas de la maravillosa democracia. Que si los pensionistas representasen el 1% de la población, vamos, el sistema ya estaría reformado. Pero como no es el caso, son 11 millones... Pues entonces, a ver quién se atreve. En La Sexta ponía, se viraliza un bulo, pero ¿cómo va a ser un bulo? Las matemáticas son un bulo. Bueno, pues este es el dato. Los últimos 15 años, los españoles de media han perdido un 10% de poder adquisitivo, como digo, excepto mayores de 65 años. La presión fiscal. ¿Cuál era la presión fiscal, por ejemplo, el año 1965? Del 14,7%. Ahora estamos cercanos al 40%.
De hecho, 1 de cada 2 euros, sin importar el sueldo que usted tenga, porque esto, ya saben, ha habido aumento de subida de impuestos. Y dicen, ay, mira, Mancio, vas a pagar más IVA por la luz. Y dice, no, lo vas a pagar tú. A Mancio, como comprenderás, le da exactamente igual. El aceite a Mancio lo puede comprar, ¿eh? Aunque suba el IVA. Aunque cueste creerlo. Se creen que son subidas impositivas contra los ricos. No, son contra usted. Usted, señor mileurista, usted. Que a ver si se entera. Pero que algunos dicen, no, pero yo, oye, cuando hago la declaración de la renta, me quitan muy poquito. O no me quitan. Sí, no, claro, pero usted consumirá, ¿no? Pero aquí hemos normalizado tener un IVA del 21%, que es una auténtica locura. Hemos normalizado tener que pagar todo tipo de tasas. Algo tan que dices, bueno, ya es normal, claro, y como lo hemos normalizado, que tú tengas que pagar por aparcar tu coche en tu ciudad. No, hay que pagar. Por todo hay que pagar. Si uno va sumando todo lo que paga, pues el resultado, independientemente de lo que usted gane, es que 1 de cada 2 euros que gana se los queda el Estado. Pero es el estado de bienestar. Es una democracia, no se crean. Luego también tenemos datos en relación a la exclusión social. Oye, ¿qué porcentaje de españoles está en riesgo de exclusión social? Pues en concreto, el 26,5% de los españoles, que no es poca cosa, está en riesgo de exclusión social. Solo nos superan superpotencias como Bulgaria y Rumanía. Dices, caray, pero no hemos quedado en que tenemos el doble de renta per cápita. Sí, claro, sí. Pero como digo, esto es igual que la gente que se pone a hacer comparaciones del salario mínimo. Dice, no, yo estoy a favor de que lo suban, y lo compara con el de Luxemburgo. Dices, pero vamos a ver, tendrá usted que mirar el coste de vida, ¿no? O sea, ¿qué narices puede hacer con ese dinero? Porque vivía mejor el que tenía renta per cápita de 15.000 que el que actualmente tiene una renta per cápita de 30.000. No tenían el catálogo de Netflix nuestros abuelos, eso es verdad. Ni les traían una hamburguesa que pedían con aplicación, también es cierto. En esa casa compartida. Ellos tenían la tragedia de llegar a su propiedad, cosa que no ocurre ahora. Y luego hay una cosa que está muy relacionada con el ahorro, que a fin de cuentas, y esto seguro que ustedes lo han escuchado, Ranar Narsi, que es un economista brillante, tiene esta tesis que al final, porque, y si me permiten, se lo voy a leer porque en este último libro lo he incluido creo que de los 6 en 3, porque me parece que explica fenomenal la importancia del ahorro. Y ahora vamos con los datos en España en relación al ahorro. La teoría de Narsi es la siguiente. Un país es pobre cuando no tiene capacidad de ahorro. Si no tiene capacidad de ahorro, posee un nivel real de renta bajo. Si posee un nivel real de renta bajo, no atrae inversión debido al reducido poder adquisitivo de la población. Si no atraes inversión, no genera riqueza. Si no genera riqueza, te mantienes pobre. Este es el círculo vicioso que desgraciadamente atraviesan muchísimos países. La importancia del ahorro. Una persona que tenía una renta per cápita de 15.000 euros en esa oscura España franquista tenía capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues bueno, hay numerosos informes, pero este es uno de los más acertados, que lo hace en este caso XTB, gente del mundo de brokers y estas cosas, que en concreto un 30% de los españoles afirma ahorrar entre 200 y 500 euros al mes. Un 27% entre 100 y 200. Y un 23% entre 50 y 100 euros. En concreto, el ahorro promedio de los españoles es de 288 euros al mes, lo que equivale a 3.456 euros al año. Y un 25% de los españoles, esto son cifras aproximadas, no tiene capacidad de ahorro, es decir, viven al mes. De hecho, muchas veces cuando uno sale por la calle, y llama la atención, ¿no? Porque dice, bueno, pero esto como pues está todo lleno. La gente renuncia a ahorrar porque no merece la pena, y como no merece la pena, pues me lo gasto en ocio. El no tendrás nada y serás feliz es esto. Es usted no ahorre. Es el producto perfecto. El ciudadano que habita en la sociedad del espectáculo, entretenido. Que no se para a pensar de, oye, 30 y pico años
Y no es que digas, es que tienes un trabajo pésimo, no. Tiene un trabajo normal. A compartir piso. Pero mira, puedes irte a cenar. Mira la cantidad de aplicaciones que tienes para ver todo tipo de películas y de series. Puedes pedir la cena, te la traen. Y si pagas un poquito la suscripción anual, encima no te cobran gastos de envío. Y ya el sumum es que te puedes ir de viaje con una compañía low cost ahí como ganado todos a Roma o a Londres. Tu abuelo no se iba a Londres, ¿eh? Y digo, ¡ay, qué suerte tengo! Sí. Qué suerte tienes. Lo cierto es que, claro, la gente dice, pues, oye, renuncio a ahorrar. Y tiene sentido, es que tiene lógica. Cuando muchas veces se meten con los jóvenes, es que no tienen la capacidad de sacrificio que tenían los abuelos. No, es que no tiene sentido. Es que dices, oye, estar aquí pasando penurias para ahorrar al mes 200 euros, en el mejor de los casos. Si luego a final de año es 2.400, ¿y qué hago con esto? En 10 años tienes 24.000 euros. ¿Y qué hago con esto? Es que ese es el punto. La importancia que tiene la capacidad de ahorro. Que desgraciadamente en España cada vez es menor. Y este alardea. Claro, dice, mira el doble. Y todos anda, y cómo hemos crecido. Pues en fin, la realidad no es esa. Y ya, para acabar el remate, la democracia, ya saben, es sinónimo de libertad. Los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Basta con entender que la libertad, la verdadera libertad, es aquella que nos hace mejores como personas y como sociedad, y es aquella que nos permite votar y participar, manifestarnos y expresar nuestras ideas y vivir de acuerdo a ellas. En fin, es que encima es hortera el hombre, porque hay que ser hortera. ¿Qué tipo de horteras tendrá? Habría que mirar por un agujerito a ver cómo hacen los discursos. Te permite vivir acorde a ellas. Bueno, anda que no hay ejemplos. Decir, esto que nos está contando es verdad, la democracia es sinónimo de libertad, rotundamente falso. Ahora que las urnas legitiman las leyes liberticidas, eso es innegable. Desde luego. Esto, vamos, es indiscutible. Pero claro, es una forma de gobierno que ha tolerado la eugenesia, que también ha tolerado las leyes raciales, la castración química a homosexuales. Pero dice, pero esto es hace muchos años. Fenomenal. Venga, vamos a hablar del presente más inmediato. Perdón, del pasado más inmediato. La pandemia. Oye, dentro de nada vamos a cumplir un lustro, que es muy poquito. Vamos a hablar de la libertad que tenían los ciudadanos para vivir acorde a sus ideas. En concreto, los ciudadanos que no se vacunaron. La libertad de no poder salir de tu ciudad, la libertad de no poder entrar en un restaurante, la libertad de no poder ir al cine, la libertad de ni siquiera poder ir con tu novia a tomarte una cerveza a un bar, la libertad de no poder trabajar. Cuénteme más, señor demócrata. Porque algunos podrían decir, pero es que esto pasó en España. No. En todas las democracias occidentales, también ha citado a Macron, claro, en su infame discurso, pasó esto. Hubo excepciones, muy pocas. O que pregunten a los médicos estadounidenses, californianos, de héroes a villanos en cuestión de semanas. De estar jugándose la vida para salvar a los demás, que no te vacunas, no puedes venir al hospital. Cuéntenos más de esto que democracia es libertad. Es más, quizá este discurso, dentro de unos meses, digan, no, es que esto es un delito de odio. Porque está ensalzando, yo qué sé, supongo que dirán el nazismo, porque claro, es pues lo de siempre. Elon Musk es nazi, también lo ha dicho, sí, luego lo escucharemos en la tertulia. En fin, el aquelarre del bodrio democrático que ha dado pues su pistoletazo de salida hoy para deleitarnos durante todo el año con lo que es Pedro Sánchez. Un fraude democrático. ¡Comenzamos!
recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Tengo miedo de mirar debajo de la mesa a ver si me han organizado un acto también del franquismo, que creo que no. Tenemos una sorpresa al final del programa. Pero sí, exacto. Igual hay alguna cosa ahí. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará estas Olimpiadas? Claro, es que está la cosa reñida, ¿eh? Yo, la verdad, no tengo muy claro cómo va a acabar la cosa, pero desde luego es que los actos se van a reproducir. Sí. Además, el cálculo creo que sale a 2 actos por semana en todo el año, ¿no? Unos 100 actos que querían hacer, pues... Se califica por sí solo. Sí, sin comentarios. Sin comentarios. Vamos a la parte judicial. Es que esto ya es nuestro pan de cada día. Vamos a acabar siendo expertos en tribunales. Bueno, ya te digo, y en el Tribunal Supremo hay más tráfico que en la M30. O sea, ya es una barbaridad. O sea, todos los días hay alguien por ahí, importante desfilando, porque lógicamente imagino que ahí pues pasará. Hombre, sí, todos los días va gente. Va gente, claro. La justicia todavía sigue funcionando en España, es de lo poco que funciona a nivel institucional, pero... Hoy le tocaba a Miguel Ángel Rodríguez, conocido sí. como Mar. Mar, que ha declarado en calidad de testigo por ese caso, el de Álvaro García Ortiz, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado, hoy no me sale esta palabra hoy, en el alto tribunal por esa supuesta filtración de datos confidenciales por parte de Álvaro García Ortiz sobre el novio de Ayuso. Él, Mar, en este caso Miguel Ángel Rodríguez, niega haber filtrado información y asegura que conoció los detalles sobre el caso en marzo del año pasado, justo en esos días donde también se hizo público, pero que nunca usó esos datos. Explica que solo comentó públicamente un correo del fiscal cuando ya era conocido por los medios y que su declaración se alinea con lo que ha sostenido desde el inicio de todo este escándalo. A la salida del Tribunal Supremo, Rodríguez ha dicho que el fiscal general debería ser juzgado y acusaba al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de orquestar toda esta maniobra, un ataque político contra Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, en el Tribunal Supremo. Tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea, en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez. Bueno, pues lo ha dejado bastante claro Rodríguez a la salida del Supremo. Está ya pasado de vueltas, se dice. Ya tiene sus pros y sus contras. Contras, a veces a veces no. Le tendrían que quitar el teléfono móvil para que no tuitease. Por ejemplo. Escribe unas cosas sí, que dices, sí. ¿Esto? Y a veces también a nivel ortográfico... No, a veces no siempre. O sea, siempre. Es peor cómo lo escribe que lo que dice. O sea, es una cosa increíble. No, eso es un poco feo, la verdad. Sí. Pero bueno, se lo tendrían que controlar, efectivamente. Sí, pero no es que el que manda, es él. A ver, la estrategia es clara y uno sabe que el que contrata o paga a Mar pues ya sabe lo que hay. Sí. Y bueno, en este contexto político, pues en algunas cosas pues está teniendo bastante efectividad, ¿no? en el cara a cara, ¿no? entre Sánchez y Ayuso. La que no es efectiva es Yolanda Díaz. Mira que lo intenta. No hay manera. Lo intenta. Claro, a ver, Sumar no... Bueno, ella no forma parte ya, digamos... Bueno, claro, ¿esta qué es ahora? Pues es que, claro, cuando Sumar... ¿cuándo fue? Es que yo no me acuerdo. Sí, el año pasado que dijo dimito, pero luego no... Sí, creo que fue a raíz de los 0 escaños que sacó en Galicia Sumar, sí, que Yolanda Díaz dijo que dimitía de la... es que ahora creo que es Urtasun el que está al frente de la portavocía, es que no sé el cargo. Bueno, y dices, vale, pero entonces ahora ¿quién representas como ministra y vicepresidenta del gobierno? Pero claro, amigo, es que renunciar a ese cargo tan jugoso pues es delicado. Entonces, pues bueno, quiere hacerse notar de alguna manera el gobierno, no le hace caso a nadie y sigue otra vez esa tensión, esa batalla con el Ministerio de Economía, con la famosa reducción de la jornada laboral. Es una guerra abierta, un tira y afloja constante que cada vez se tensa más entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, al que acusa de bloquear esa reducción de la jornada laboral. Este último ministerio lo desmiente. El Ministerio de Economía quiere garantizar un debate y un análisis a fondo con la participación de todos, principalmente pues, con los empresarios con los que Yolanda Díaz no ha contado en ningún momento, porque claro, ha tomado la decisión de acordarlo con los sindicatos, pero olvidarse por completo de la patronal. La semana pasada le acusó, sin ir más lejos, Yolanda Díaz a Cuerpo de ser casi mala persona. Y esta misma semana ha dicho que es muy grave que esté paralizando esa tramitación vía de urgencia, una tramitación
de ese acuerdo alcanzado entre trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral. Pues bien, Cuerpo hoy le ha vuelto a responder, está teniendo bastante paciencia el ministro de Economía. Esto es lo que le ha dicho a Yolanda Díaz. No se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad para ser capaces de llevar adelante toda la tramitación necesaria, que ese sea un proyecto que alcance esa mayoría parlamentaria. La verdad es que Cuerpo, lo que decía antes, está teniendo paciencia porque la otra no hay manera. O sea, está que tampoco todo tiene nada más que tirándose decir, qué va a decir, de qué va a presumir. Yeah. Más estos como son de la teoría, porque hay un movimiento no menor, que dicen como las mujeres fueron oprimidas en el pasado, ahora toca que los hombres se fastidien. Que paguen, ¿no? Las consecuencias. Yo supongo que pensarán lo mismo en el trabajo. Es que el franquismo se trabajaba. Ya toca pues no trabajar, claro. No, evidentemente. Sí. De hecho, si algo puede llegar a pensar Yolanda Díaz, tiene que ir por ahí, el pensamiento. Sí, muy probablemente. Además no creo. Han coincidido en ese acto, por cierto, y no se han mirado, Tensión. Tensión. ¿Te claro, acuerdas? pues, Una época que nos contaban el gobierno se divide. Margarita tal. Robles, algunos decían, viene a salvarnos. La nota discordante del gobierno, tal, pues va a ser que no, amigo. Ay, Dios mío. La cosa sí que se empieza a poner hostil, bueno, ¿no? Ya está hostil. En Venezuela, pero claro, con todo esto del mundo tenemos también noticias al respecto. Sí, porque de cara a esa toma de posesión que tenemos el próximo viernes, 10 de enero, pues toma de posesión de la presidencia en Venezuela, pues con esa sombra permanente y ampliamente reconocida en todo el mundo de fraude. Bueno, todos los reconocen menos la Venezuela de Maduro y sus socios, como puede ser, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero. Aún no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. El líder opositor, Edmundo González Urrutia, que se encuentra de gira por Estados Unidos, ahora va a visitar algunos de los países hispanoamericanos, empezando por Panamá, para recabar apoyos, ha denunciado en las últimas horas el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, en Caracas, en la capital del país caribeño, cuando llevaba a sus hijos al colegio por el inicio de las clases. Él tiene la entrada prohibida en este país y han dejado bien claro que si se le ocurre pisar suelo venezolano, se le va a detener de inmediato. Él, por otro lado, González Urrutia, dijo que iba a ir allí a la toma de posesión, que él había resultado elegido en esas elecciones. Y, por cierto, María Corina Machado ha dicho que ya se han organizado manifestaciones el día previo, que sería mañana jueves, y que también ha denunciado el acoso por parte de Maduro a su madre de 84 años, Jano, que también se encuentra en esa ciudad viviendo. Dice que ya hay drones sobrevolando su casa, que le han cortado la luz. En fin, la presión está ahí. Yo no sé lo que va a pasar con esto, porque claro, por un lado tienes a Maduro que asumirá otra vez la reelección, claro, como si nada. Y luego tienes a este señor que, por supuesto, todo nuestro apoyo, pero es que yo no sé muy bien eso cómo se va... Pues no lo sabemos. Es que es un... A ver, al final, la única solución en este caso es el tiranicidio. No hay más. Es que tú mira en Oriente Próximo cómo han acabado dictaduras o regímenes similares. No, claro, pero es que está justificado. O sea, claro que sí. Vamos, no, claro, yo lo apoyo todo. Ojalá un tirano así tenga el mismo final que Ceausescu y compañía. Desde luego, como Ceausescu, efectivamente, la salida no es pacífica. En Venezuela va a acabar la cosa mal. Además, el que manda ahí, igual que Mar es el que manda Mar, que es en la Comunidad de Madrid. Ahí el que manda es Diosdado Cabello. Sí. Maduro es el orangután que han puesto ahí a entretener al personal. Correcto. Entonces aquí el payaso y tal, pero ya... Sí, la cabeza pensante no es Maduro, obviamente. No, claro, siempre tiene... Y Diosdado es inteligente, o sea, es malo pero inteligente. Claro, es que en la perversión también hace falta ese... Siempre hay alguien que tiene ese punto de... Bueno, iba a decir genialidad, igual es... Sí, una genialidad para hacer el mal. Pero genialidad para hacer el mal, pues bueno, siempre pues hay perfiles de este tipo, sí. En fin, Trump desatado. O sea, esa noche lo podemos confesar, nos enviamos continuamente cortes, pero que está este hombre... O sea, ¿Qué está pasando, no? O sea, una sobremesa larga o algo, ¿no? Pues no lo sé, pero desde luego iba a calzón quitado. Sí, dijo, a ver, que es verdad que Trump no suele... o sea, él le gusta prodigarse con ciertos discursos contundentes, ¿no? Pero mandó al hijo a Groenlandia. Claro, que yo cuando vi el Air Force... No sé si era el Air Force... No, es el suyo, el de Trump, iba con el suyo. El de Trump. Pues, aterrizando ahí en esta isla del Ártico, digo, madre mía, esto se está poniendo... O sea, sonaba algo de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como en la batalla de Midland o algo así. O sea, nos reímos por no llorar. Porque es tremendo, porque ha dicho de entrada que se quiere quedar con Groenlandia y también con Canadá. O sea, Canadá directamente ha dicho que quiere que sea un estado más de los Estados Unidos. Ha quedado muy a gusto el presidente electo de los Estados Unidos. En fin, ha repasado en una rueda de prensa pues todos los puntos que le gustaría asumir o que se aplicaran durante su próximo mandato. Y bueno, ha vuelto a destacar pues
ya era conocido, ¿no? Esas pretensiones con esta isla, con Groenlandia. Y también con Canadá. Y encima es que lo de Canadá, claro, lo ha dicho, tiene su paradoja porque lo ha dicho justo cuando Justin Trudeau, apenas días antes, había decidido renunciar al cargo de primer ministro de Canadá. Sobre lo de Groenlandia, que es lo más llamativo sobre esa isla del Ártico, pues lo explicaba de aquella manera Donald Trump. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. Lo de Trump es como si estuviera jugando al Risk. Pero es que mira esto... Uno de mis mejores amigos, que es danés, de Copenhague, Joaquim, desde aquí le mando un abrazo, estuvimos comentándola. Y me dijo exactamente eso. Me dijo, a ver, nos reímos, entre comillas, pero tiene parte de verdad lo que está diciendo, y es que los chinos se están apoderando del tema. Entonces, claro, dice, oye, pues para que se apoderen los chinos me lo quedo yo. Claro, para eso, exacto, sí. Sí, porque Dinamarca, pues sí, hay unos que, sí, eso es nuestro. Y cuando te lo explican en el colegio, me encanta la geografía y todo esto. Sí. Coño, Groenlandia de Dinamarca. Sí, es cómo es posible, ¿no? Esa isla ahí perdida, casi inhóspita, ¿no? Porque prácticamente, los focos de población son muy reducidos. Nada. En esa isla, apenas 45.000 personas, que decía. Y unas tasas de alcoholismo importantes. Muy bestias, ¿no? Imagínate. Que, por cierto, lo de China... No, claro, en esos países, pues imagínate. Eso, también quería asumir el control del canal de Panamá, porque también decía que los chinos estaban ahí y tiene razón. Intentando... Es que tiene razón, o sea... Más allá de cómo es él y de cómo lo dice, porque claro, si esto lo explicas bien, pues no es tan llamativo de Trump amenaza con invadir Groenlandia. No. Claro, pero si lo analizas bien, no va tan desencaminado, ¿eh? Más allá del personaje que sí que es como un poco caricaturesco. Sí, ¿no? pero al final Trump lo que va a hacer es defender los intereses de Estados Unidos. O sea, sí, como hace cualquier presidente. Es que esto no es cuestión de republicanos, demócratas, tal. Y con estas cosas, con el comer, pues bueno, luego salta el tema de los aranceles. Bueno, que ya anuncia unos cuantos. Por eso mismo. Que Trump tonto no es. Y entonces sabe... Y con lo de China tiene mucha razón. Va colocando los caballitos, las figuritas del Risk. Ahora lo de mandar al hijo, rollo familia real. Venga, yo te mando para... De emisario. Encárgate. Te mando al príncipe heredero a que negocie. Qué horteras son los yanquis. Es que, en fin, siempre intenta imitar el rollo real, pero claro, no sale. No, llega un momento... Bueno, el palacio ¿no? Pero... No tiene la categoría. No. Es imposible tenerla así. No, al realmente final eso es algo. Una casa real auténtica. Real, por la gracia de Dios. No. Estos no la tienen. Vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a don Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has entrado el año? ¿Bien o qué? Bien. Ya sabes que no hay más diferencia que una mera fecha en el calendario. O sea, no es nada más que eso. Bueno, pero hay veces que psicológicamente dices, año nuevo. Bueno, sí, puede ser año nuevo, día nuevo, semana nueva, pero vamos. Sin entusiasmo, bien. Entonces. No, bien, normal. O sea, quiere decir que tampoco, o sea, decir, oye, pues no sé, no se ha producido ningún cambio así radical que me haga... Es decir, tengo el mismo entusiasmo que tenía el día 31 de diciembre por la noche. Bueno, sí que hay un cambio. Yo lo veo en otra final la subida de la cuota de autónomo, por ejemplo. Bueno, sí, es decir, todos los impuestos que van a aplicar a partir de ahora, pero vamos, eso ya sabes que es la estrategia de empobrecimiento de las clases medias. Vamos a hablar de eso porque está muy relacionado con lo que ha dicho Sánchez, sobre todo la renta per cápita. Claro, el tío ha salido y ha dicho 15.000 y ahora 30.000, el doble. ¡Ojo, cómo hemos ganado poder adquisitivo! No, es todo lo contrario. Manuel Llamas, ¿qué tal? Jano, muy buenas. ¿Tú con más entusiasmo también? Uy, ¿tampoco? No, a ver, yo entré en el año como hay que entrar, es decir, con las uvas y con el champán. O sea, que la entrada fue buena. España no ha entrado tan bien en el año, creo yo. Luis Fernando Quintero, ¿tú te has cortado el pelo? Sí, claro. O sea... Hay que empezar bien. Mira, vamos a ver. Uvas y champán sí, pero por cada uva
Ha habido un impuesto más que entraba en vigor en ese momento. Así que yo terminé las uvas, me di el champán, me puse el cuchillo entre los dientes y dije, este año vamos a muerte. Ay, y así vamos. Bueno, ves, es más entusiasmo. Oye, venís muy elegantes los tres. Hoy ¿quién gana? Juanín, hoy no está somos claro. el club de la corbata. Reñida, Exactamente. Hay que analizar las corbatas, Hay que, los colores, hay que los reivindicar tonos. la corbata. Totalmente. Pues somos unos punkis del siglo XXI. Somos Totalmente. antisistema. Antisistema Los es auténticos, sí. ¿Cómo era aquello? Un anuncio que había después de la Guerra Civil de una tienda de sombreros de la calle, creo que era la calle Montero, de la Puerta del Sol, que vendía sombreros y el anuncio decía los rojos no usaban sombrero, ¿no? Pues, entonces yo creo que voy a decir aquí que... Los rojos en fin, no usan corbata. Bueno, don José Luis Ábalos sí. Sí. Oye, Cuando lo tiene usa. que salir por la tele, papá se pone la corbata. Eso sí. pero- Luego cuando hace otro tipo de actividades, pues quizá la corbata no... pues que hay algunos que se ponen la corbata y les queda igual que aquel que va a una boda de pueblo, ¿no? Entonces no se ha puesto nunca el traje, no se ha puesto nunca la corbata y está ahí Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? encorsetado, ¿no? Ahí Le hace un acordeón. Sí, sí. Mira, al que los trajes cada vez son más sorteras. No sé si habéis visto la evolución de Sánchez con los trajes. Sobre todo las solapas. pues, Lo de las solapas es tremendo. No, es dramático. Pero bueno, ya he dado un recital. Las Olimpiadas franquistas comenzaban hoy, ya oficialmente nos lo habían anunciado a finales del año pasado. Y bueno, es que ha dado un discurso que no sé si lo habéis visto entero, o sea, habéis tenido los bemoles. O sea, interesante para entender, claro, cómo percibe él a su electorado. A mí lo que más me ha gustado es cuando ha dicho que antes, en el año 75, para que veamos cómo hemos progresado, la renta per cápita era de 15.000. Y repetía la cifra, 15.000, como diciendo, joder, qué pobres éramos. Y ahora es de 30.000. Y dices, bueno, a ver, esta comparación es absurda. Sí, que podías hacer antes con 15.000 y que puedes hacer ahora con 30.000. Ahí está el punto. Entonces, bueno, Hermene. Bueno, es decir, yo creo que hay una... Siempre lo de desempolvar el pasado es un recurso muy, muy fácil, ¿no? Es buscar esos enemigos o, como se dice en el refrán, lanzar lanzadas a moro muerto, ¿no? Es decir, yo creo que primero hay un error de concepción, porque tú no puedes decir 50 años de libertad y empezar el conteo en 1975, cuando Franco muere el 20 de noviembre del 75 y tienes un gobierno presidido por Arias Navarro hasta julio de 1976. En julio de 1976, que es el nombramiento, día 3 de julio de 1976, de designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, Adolfo Suárez viene de ser ministro secretario general del movimiento. Es decir, yo recuerdo en la calle, vosotros no sois muy jóvenes, pero en la calle Alcalá, en el número 44, hay un edificio con un yugo y unas flechas inmenso, que ahí era donde estaba la Secretaría General del Movimiento. Hasta diciembre de ese año, del 76, no se aprueba la ley de reforma política en el referéndum del 76, la famosa octava ley fundamental, que es la que permite con esa, alquimia o arquitectura constitucional de Fernández Miranda, desmantelar el régimen dentro del régimen. Se produce el famoso harakiri de las Cortes franquistas, etcétera, etcétera, y las primeras elecciones democráticas con concurrencia de partidos. No olvidemos que la legalización del Partido Comunista de España se produce el Sábado Santo Rojo, llamado el Sábado Santo Rojo, el Sábado Santo de 1977, y las primeras elecciones en 15 de junio de 1977. Con lo cual, el que ha hecho el cálculo de los 50 años de libertad, pues se le ha ido, si estamos hablando de que la libertad comienza no con la muerte de Franco, sino con el desmantelamiento del franquismo, con las primeras elecciones democráticas, pues estamos hablando estaríamos hablando de 1977. Si estás hablando de 1975, hombre, a lo mejor lo que habría que conmemorar son los 50 años de la entronización o proclamación como rey de Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I, que es lo que dijo Alejandro Rodríguez de Valcárcel cuando le toma juramento en la carrera de San Jerónimo el día 22 de noviembre del 75, es decir, 2 días después de la muerte de Franco. Yo creo que todo esto forma parte de algo que es muy habitual y que es muy típico, que son las llamadas cortinas de humo, que en la política americana, que son los que lo inventaron, se llama el wag the dog, ¿no? Que es un poco esconde al perro. La verdad es que vamos a tener
esto va a ir decayendo. 100 eventos. Sí, bueno, da igual, pueden hacer 7.000, sí, no, claro. 8.500 los que te dé la gana. O sea, puede producir un efecto contrario al inicialmente querido, que es que la gente se interese de verdad por lo ocurrido durante la época de Franco, se dé cuenta de que el Partido Socialista ni estaba ni se le esperaba, es decir, todos los que se perfuman de valientes, pues estaban totalmente desaparecidos. En España solo hubo una oposición de verdad al franquismo, que fue la del Partido Comunista, es decir, eso hay que decirlo. Los que estaban perseguidos iban a la Dirección General de Seguridad, corrían delante de los grises, se jugaban su vida. Eran los militantes del Partido Comunista de España. Marcelino Camacho, que por ejemplo, el proceso 1001, que es justo cuando Marcelino Camacho con comisiones obreras, todos los que eran lo que se llamaba el Partido Comunista del interior. No te hablo de Santiago Carrillo, que estaba solazándose en las playas de Rumanía y viviendo en el exilio, sino de los que estaban aquí dentro jugándose el tipo. Entonces, esos señores, probablemente muchos de ellos, si les preguntan, los que queden vivos, que serán pues por razón cronológica o por razón biológica cada vez menos, si les preguntas, seguro que tienen una percepción completamente distinta de esta celebración, entre comillas, de la muerte de una persona, que ya hay que tener mal gusto para celebrar la muerte de alguien. Hablamos de eso, la cortina de humo, pero cortina de humo que desgraciadamente funciona, o sea, me refiero. Al final el argumentario del PSOE descansa en esto. Manu. A ver, yo creo que ahí son dos los objetivos de desenterrar a Franco. Y cuando hablo de desenterrar a Franco, algunos pensarán en sentido figurado. No, en sentido literal. Pedro Sánchez desenterró a Franco físicamente. Exhumó los restos de Franco. Cumpliendo su última voluntad, porque son tan analfabetos que no sabían que Franco no quería estar enterrado en el Valle de los Caídos. Cumplió su voluntad en el Valle de los Caídos, efectivamente, y no por casualidad, en octubre del año 2019, pocas semanas antes de la celebración de las elecciones generales del año 2019. Es decir, aquí hay dos objetivos políticos. Por un lado está la cortina de humo, como bien comentas tú, Hermenegildo, que es desviar la atención, que en esto el PSOE son maestros, auténticos maestros, de desviar la atención de sus problemas propios, de sus problemas internos, para centrar la atención en cuestiones que no importan para nada a los españoles, que no tienen ningún tipo de relevancia y que son grandes cortinas de humo. Pero el segundo, y más importante, es el de movilizar a los suyos, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, ante toda la vorágine de corrupción, de escándalos, de declive económico, de declive institucional, lo que necesita es un chivo expiatorio, un tercero, un enemigo, una amenaza absolutamente inventada, absolutamente ilusoria, para mantener a los suyos fieles en el voto. Lo que el gran temor de Pedro Sánchez, que es lo que le pasó, lo que le pasa a la izquierda en este país, es la desmovilización de sus votantes. Zapatero a veces se olvida, pero lo trágico de este país, España, por desgracia, está enferma de socialismo. Es un país enfermo de socialismo. El votante medio español se declara de centroizquierda. Y no por casualidad, España navega entre la izquierda y la extrema izquierda. Cuando hablo de izquierda me refiero al Partido Popular, y cuando hablo de la extrema izquierda me refiero al Partido Socialista y a Podemos entre sus otros socios. No hay ningún partido de derechas, y lo mínimamente semejante o similar a un partido de derechas es un partido profundamente conservador y profundamente, en muchos casos, intervencionista. Y muy socialista en sus planteamientos, proteccionista, intervencionista, hasta tiene un sindicato. Igual que el franquismo. Igual. Entonces, a lo que voy. ¿Cómo se llama el sindicato? Siempre se me olvida. Tengo Solidaridad. Solidaridad. Que, fíjate, sí. Solidaridad. Este fue el que dijo, las empresas son de sus trabajadores. De sus trabajadores, no de sus dueños, no de sus accionistas. De los trabajadores, en fin. Pues, los exportadores. Ese es el mismo discurso. Si el problema es que España... Espera, que acabe, Manu. Perdón. Izquierda y extrema izquierda. Entonces, ¿a qué juega Pedro Sánchez? A intentar movilizar a los suyos. Zapatero perdió las elecciones en el... en el año 2011, el PSOE, no Zapatero. Zapatero ya había dado un paso atrás, precisamente por la desmovilización. No ganó Rajoy. Rajoy obtuvo el mismo número de votos que obtuvo años antes, las últimas elecciones del año 2008, sino que perdió el Partido Socialista porque muchos de sus votantes se quedaron en casa. Esto, lo que denomina Jano de forma muy apropiada las grandes Olimpiadas del franquismo, permite movilizar a los suyos. Vale, los míos son una mierda,
pero es que Franco es peor. Y por lo tanto, yo, como soy profundamente antifranquista, pues voy a seguir votando al Partido Socialista, porque lo que viene, que es un poco lo que ha estado relatando Pedro Sánchez en su intervención. No, la gran amenaza de este país, según Pedro Sánchez, es Franco. Pero oiga, Franco lleva enterrado desde hace 50 años. Bueno, enterrado primero, luego desenterrado después, sí. Y ahora enterrado de nuevo. 50 años. España ya olvidó el franquismo, España ya dejó atrás aquella época. España ha protagonizado una transición absolutamente ejemplar, una reconciliación entre las dos Españas enfrentadas, una cruenta guerra civil, una reconciliación que es ejemplo a nivel mundial. ¿Quién desenterró la imagen de Franco, la amenaza, el fantasma de Franco? En su día Zapatero, para de esa forma conseguir aunar a los suyos y a sus socios, el famoso cordón sanitario que había que establecer contra lo que él denominaba derecha, y ahora Pedro Sánchez, que vuelve a hacer exactamente lo mismo con el único objetivo no de ganar votos, porque este tipo de soflamas antifranquistas no le va a generar nuevos votos, pero lo que sí le va a permitir, o al menos es lo que piensan en Moncloa, por eso se afanan tanto en reivindicar la figura de Franco, es que al menos va a permitir mantener a los suyos de forma más o menos sólida. Luis Fer. Pero es que encima, vamos a ver, a mí estas... A ver, comparto el análisis del por qué está sacando a Franco. Está clarísimo. En las últimas elecciones que estaba la cosa, que cuando las convocó pensábamos todos que se había vuelto locos y sabía perfectamente lo que hacía. Iba a coger el espantajo del franquismo, iba a hacer que funcionara y le funcionó y le salió como él esperaba, y ahora mismo está haciendo lo mismo, pero con más cargadito de bombo, como se suele decir popularmente, ¿no? Ahora más unas Olimpiadas todo el año con un... Ojo, mirad cómo ha coordinado la ayuda a Valencia. Que no ha coordinado la ayuda a Valencia, pero sí que ha montado un comisionado especial para coordinar los fastos de la celebración del 50 aniversario de Franco. O sea, para las Olimpiadas franquistas sí que hay que nombrar una coordinadora y esto hay que gastar todo el dinero que haga falta. Ahora bien, para ayudar a Valencia, si tienen cosas que me llamen y si quieren ayuda, que la han ido todos los ministros a esto. Y al funeral de las víctimas de la Dana... Ni uno. No. Pero es que más cosas. O sea, ¿cuál ha sido el presidente en democracia que más ha cercenado las libertades de los españoles? Pedro Sánchez nos encerró a todos en casa, con un decreto que se ha revelado anticonstitucional. Y aquí nadie ha pedido perdón ni ha dicho nada. En aquel momento, un general de la Guardia Civil, o coronel o comandante, yo no recuerdo qué cargo era, pero estaba allí al lado de todos los portavoces que iban dando día a día las cuentas de cómo iba el confinamiento, dijo abiertamente que estaban persiguiendo aquellas opiniones críticas contra el gobierno. Y este señor habla de que el franquismo fue el que se inventó la censura, pero si la está explicando usted desde el primer día. Pero ¿no ha dicho usted que hay que perseguir a los medios de comunicación que usted considere que no son medios de comunicación porque le critican? ¿Acaso no es ese una censura que además es peor porque está insinuando sin decir? Porque en el franquismo todo el mundo sabía quién era el censor, a dónde iba y qué clase de cosas quitaban de los medios de comunicación. Aquí no, aquí es la gente la que tiene que ir contra los medios que expanden fango. O sea, quiero decir, luego lo de la renta per cápita. Es que son... Telita marinera, vamos a ver. ¿El impuesto sobre la renta durante el franquismo cuánto era? Era residual. No existía el impuesto sobre la renta. Final llegó a ser existía el IVA. El IVA fue un invento de la democracia. El impuesto de tráfico de empresas. La presión fiscal total que había durante el franquismo no llegaba al 10% y estamos cerca del 40. 15.000 euros de entonces es más de lo que hay ahora. En el 65 la presión fiscal era del 14,7%. No está mal. ¿Ahora cuánto es? La Estamos media, cerca del por encima del 40%. De media, en imposición y la cuña, sí, pero pon la indirecta. Sube la indirecta. Y la cuña fiscal y considera las cotizaciones sociales te vas al 50%. Eso es. Exacto. Pero fíjate, a mí por una parte, yo trato de hacer una distancia cronológica entre el año que nací yo. ¿Puedo dar alguna pista? Siglo XX. Siglo XX, obviamente. Y ahí lo dejamos. Siglo XX ahí lo dejamos, pero fíjate, el año que nací yo, habían transcurrido solo 18 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo he visto siempre la Segunda Guerra. A mí me hablas de los kamikazes, o me hablas de Goering, o me hablas del general Patton, o de MacArthur, y lo veo como si fuera algo no lejano, o sea, que está al mismo nivel
que Robespierre y María Antonieta. Es decir, no lo percibo como nada próximo. Tú preguntas a cualquier millennial o a cualquier persona que haya nacido después de 1980, ¿le preguntas por Franco? Dice, pero a mí qué me importa Franco. Pero si yo le pregunté una vez a mis hijos para hacer una prueba y tal, dice, oye, Carrero Blanco, te miran como diciendo, ¿me estás preguntando? ¿En qué equipo juega? No, pero o sea, Carrero, es que pero no, cultura general. No, pero sí, bueno, sí, pero que no haciendo se caricatura. cercano, Que no lo percibes, que no lo percibes. Sí, no lo dices como, ay, sí, no, esto. Es como si a ti te preguntan por Godoy, yo qué sé, o por Amadeo de Saboya. Bueno, pues sí, sabes quién es y tal, pero decir, oye, sí, pero no estás muy o puesto Emilio Castelar, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, todos estos juegos o trucos o fuegos de artificio, porque esto no deja de ser lo mismo que poner, encender unos fuegos artificiales para celebrar la llegada del Año Nuevo. Esto es una laraca, esto es un espectáculo. Al final tiene un efecto contraproducente, que es que la gente puede contrastarlo con lo que son sus necesidades específicas. Y la pregunta es decir, vamos a ver, a mí la conmemoración de esto, ¿qué reflejo tiene en mi cuenta corriente o en mi cuenta de resultados o en mi día a día? Y luego aparte es otro argumento que no es creíble, que es decir, que viene Franco. Digo, pero ¿cómo que viene Franco? No, es que estos son los herederos del franquismo. Diga, pero mire usted, es decir, cualquiera de los candidatos del Partido Popular, si es que pretenden equiparar al Partido Popular a Franco, te dirá, oiga, pues es que yo ni siquiera había nacido. Es decir, Borja Semper, ¿no? Es decir, que Borja Semper no estaba ni en la mente de Dios. Si fuera franquista sería ser algo. No, pero quiero decir, en cualquier por caso, eso te digo. Entonces, al final, y luego otra derivada que es la siguiente, que es que estas cosas también las carga el diablo. Fíjate el ejemplo de Austria. En Austria resulta que dices, oye, vamos a hacer cordón sanitario. Al FP austriaco. ¿Cuál ha sido el resultado en las encuestas? Que se ha disparado. Entonces, decir, oiga, si usted lo que pretende es justamente estimular, pues no sé, alternativas tan aterradoras como las que usted describe, está haciendo justamente lo que debe hacer para que se produzca ese resultado. Y luego yo creo que en España esas amenazas ya no sirven, ¿no? O sea, es decir, a mí, tú pregúntale a alguien por la calle que responda genuinamente, oiga, ¿usted le tiene miedo a que vuelva Franco? Mirará y te dirá, usted, no. Entonces, mira, sobre los jóvenes que comentabas, rescatamos, porque a eso Sánchez ha hecho referencia directa. Los jóvenes no saben lo que fue todo esto. Y tampoco. Sí, durante ¿Qué vas a ver, claro? ese acto de 50 años en libertad, así lo han titulado, el primero de muchos en este 2025, pues no se ha dejado Sánchez ningún eslogan en el tintero. Ha dirigido buena parte de su discurso cargado de pomposidad hacia los jóvenes, que tenían que ser muy conscientes de lo que fue el franquismo y que tenían que concienciarse de esa etapa en España. Le escuchamos. A los jóvenes de hoy pues les cuesta entender la escala, ¿no? La escala del cambio que se ha producido en estos últimos 50 años. Incluso a gente de mi generación le cuesta a veces. Pero los números están ahí. Son claros, son inapelables. Yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Qué gran mentira. ¿Por qué no comparamos? No, pero ¿por qué no comparamos, por ejemplo, la situación en 1955 y después lo que ocurre con el plan de estabilización del 59 y crecimientos del 10% anuales sostenidos y hasta la clase media se crea? Manu y Luis Fer. Pues Luis Fer y Manu. No, que solamente llega en el discurso, no le queda otro remedio. En un momento, es verdad que solo lo dice una vez, que después de aquel plan, España tuvo un crecimiento económico importante. O sea, lo tiene que llegar a reconocer, simplemente. No, pero a ver, lo reconoce, pero con la boca pequeña. A ver, Franco dice, no, fascismo. Franco no era fascista. Franco era un católico, era un general que, por cierto, dio el paso, un tío inteligente, porque dio el paso en el último momento, es cuando se rebela contra la República, inicialmente no se rebela contra la República. Franco en su primer... Hay que
por diferenciar a grandes rasgos, bajo la dictadura franquista hay dos grandes etapas. La de la posguerra, que se posterga durante muchos años, desde el fin de la Guerra Civil, año 39, hasta el 55. Hasta el 55, aunque el plan de estabilización como tal se firma en el 59. Bueno, pero el abrazo con Eisenhower... Correcto, ahí es cuando la apertura, es la gran imagen de la España abierta. Bueno, ese periodo de casi 20 años de posguerra, España era un país enormemente pobre. Bueno, ya era pobre antes, solo que encima había sido golpeado por una cruenta guerra civil. Franco, para empezar, lo que salva a España es de una dictadura comunista, porque entonces era el mundo se dividía en dos grandes bloques. Sí. El mundo libre y el mundo soviético. Y España estuvo a punto de convertirse en un satélite más, sí, una Bulgaria de la vida, de la Unión Soviética. Es decir, el Partido Socialista a mí me hace mucha gracia el Partido Socialista, el Partido Socialista Dalí de la democracia, de las libertades. Pero no solo eso, si es que el PSOE fue el primer partido golpista de la República, que intentó dar un golpe de Estado en el 34, en la Revolución de Asturias. Es decir, totalmente compinchado con los dictadores, con los sátrapas, con los liberticidas comunistas de la Unión Soviética. En fin, por lo tanto, una vez que se supera la gran amenaza de que España se convierta en una república soviética, hay dos grandes etapas. Esa primera es lamentable porque es una etapa oscura, gris, especialmente desde el ámbito económico, donde se implantan políticas proteccionistas de lo que se llama economía de autarquía. Sí, con Girón de Velasco a la cabeza. Totalmente. O sea, solo todo se produce en España, no se trae nada de fuera. Bueno, desastre absoluto. Todo eso por parte de Falange. Falange que, por cierto, comparte muchos postulados con Podemos. Es que es muy socialista. Es muy socialista. Falange. Solo hay que escuchar. Algunos de los ministros falangistas eran profundamente... Bueno, el falangismo, como todo tipo de fascismo, es absolutamente anticapitalista. Y hablaban de la explotación del trabajador, solo que desde un punto de vista más nacional. Mussolini viene del socialismo italiano. El fascismo era una variante del socialismo, porque el socialismo tiene varias caras. Y Hitler y Stalin son dos caras de la misma moneda, que es el colectivismo, es el estatismo, es el socialismo de toda la vida. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia con respecto a eso. Y Franco, como digo, era un militar. Y por lo tanto, lo que prima es el pragmatismo. En su momento, después de la Guerra Civil, se tiene que aliar con Falange, les da poder, les concede cargos, les concede influencia, y esos 20 años fueron 20 años de pobreza absoluta. España aislada del mundo y en una situación de absoluta necesidad a todos los niveles. Pero el pragmatismo una vez más se impone, y no recuerdo el ministro, tú seguramente... Alberto Ullastres fue el del plan de estabilización. Mariano Navarro Rubio, sí. Quintana... Le dicen al general, tenemos que tenemos que cambiar la política económica porque si no, no quedan ya pesetas y López en el Rodó Tesoro. Con los planes de desarrollo. Y que el Estado quiebra. Y Franco dijo, haga usted lo que tenga que hacer. Sí, es que Franco era así. Es así, haga usted lo que tenga que hacer. Y se hizo, plan de estabilización. Pues bien, ¿sabéis que... Bueno, perdona, un apunte, Manu, que es importante porque también hay que verlo. ¿Tú sabes quién fue el presidente del INI en 1974 con Franco vivo, nombrado por Franco? ¿Quién? Francisco Fernández Ordóñez, que después fue ministro de Asuntos Exteriores con el Partido Socialista. No, si es que seguimos con los altos cargos que militan o han militado en el Partido Socialista durante la época de Franco. Sí, o con los de medios de comunicación. O los que fueron jefes de centuria en Falange, que luego fueron secretarios generales y presidentes del gobierno. No, hay una clara... En los medios también tenemos así. Hay clara medios, o sea, los que de periodistas en el pueblo, en el Informaciones, Pero en el arriba... Acabo, simplemente, en esa segunda etapa, año 59 al 75, se produce el mayor incremento de riqueza y renta per cápita y crecimiento económico que ha registrado la historia de este país en siglos. En siglos. La famosa clase media, la clase media española, nace tras el plan de estabilización bajo la dictadura franquista en el año 59. Eso es así, los datos son los que son. ¿Qué pasa? Se produce un cambio de modelo. España se abre al exterior, se acabó el proteccionismo, al menos se reduce de forma muy sustancial, se abre a la liberalización económica, se abre a la inversión exterior, y España empieza a producir, que es lo que le pasa a todos los países. En el momento en el que el socialismo deja de apretarle el cuello al empresario, al ciudadano, al trabajador, de repente se produce un gran crecimiento económico y una explosión de riqueza y prosperidad. Pues bien,
Este ejemplo que pone Sánchez a mí me llama la atención, porque cuando dice, no, fijaos cómo hemos evolucionado desde el año 75 a la muerte de Franco económicamente, además, desde el año 75 hasta ahora, 50 años. No hay ningún otro ejemplo. ¿Cómo que no hay ningún otro ejemplo? O sea, tan solo hemos duplicado la renta per cápita en términos constantes en los últimos 50 años. Mira Irlanda. Bueno, Irlanda lo ha multiplicado por más de 20. Los países del este de Europa, Polonia, tras la caída de la Unión Soviética en el año 89, en menos tiempo que España, ha disparado su renta per cápita por 20, por 30. Es decir, claro que hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos. España, esta evolución económica de duplicar la renta per cápita en 50 años es una absoluta vergüenza. El gran progreso, el gran avance económico se produjo en España justo bajo la última etapa del franquismo, desde el 59 hasta el 75. Ahí es cuando nace la clase media. Y si no, que le digan a nuestros padres, a nuestros abuelos, que vivieron esa etapa, ¿cómo vivían entonces? Y muchos te dicen, incluso sin ser franquistas, ni ser... Sí, es un hecho objetivo. Sí, es que es un hecho. Vivíamos relativamente bien. Había trabajo, había empleo, no había inseguridad, no había delincuencia. Podíamos comprarnos un piso con apenas 3-4 años de sueldo. Ahora necesitas 15. Uy, o más. Es decir, o el gran avance fue eso. Y con un solo sueldo vivía toda la familia, se iban de vacaciones en verano, era otra cosa. Aparte, salario medio de 15.000 a 30.000 en el medio total. Si te vas al modal o te vas al salario más repetido en España, pasas de 15.000 a 18.000, que es donde estamos ahora, que es donde además María Jesús Montero sitúa a la clase media en nuestro país. Pero decía el presidente del gobierno que los jóvenes tienen que tener muy presente a Franco y al franquismo por si vuelve. Ahora, tú pregúntale a esos jóvenes a los que está interpelando y a los que les va a poner delante de las televisiones durante todo este año esas Olimpiadas del franquismo, pregúntales, no sé, por algo más reciente, el 11M. La mayoría no te saben contestar. O la ley del sí es sí. No, bueno, eso a Rejón creo que algo sabe de esa ley. Además, este sí que nació después de los 80. En cualquier caso, 11M, pregúntales por ETA. Bueno. Es que hoy, licenciados en periodismo, y esto lo he vivido en primera persona, no saben qué era la banda terrorista ETA. Hoy no lo saben. Pregúntales, ya no te digo franquismo, pregúntales lo que era el Frente Popular. Lo habéis dicho. Una de las grandes realidades, verdades que se le oculta a la gente cada vez que se vuelve al franquismo y que hablamos del franquismo es lo que habéis dicho en esta mesa. Que ahí es lo que me parece más espectacular. Que si no llega a ganar, en este caso la guerra, el general Franco, hubiéramos sido un satélite de la Unión Soviética hiper empobrecido y estaríamos ahora mismo tratando de salir de esa situación si es que hubiéramos podido salir. Es decir, ¿qué eran las checas? La primera vez que Franco se rebela lo hace en favor y en defensa de la República, porque el Partido Socialista la estaba atacando. Es que estas cosas, señor Sánchez, también las tienen que saber los jóvenes. ¿Quiere usted hablar de Franco? Contemos todo y contemos toda la verdad y toda la historia. Hablemos de historia. No hablemos de Franco, Exacto. Vamos a hablar de la historia de España sin que no sea la memoria democrática, sino que sea memoria histérica, histérica o simplemente que sea el análisis desapasionado y objetivo. Oye, cada uno tiene sus puntos de vista, etcétera, pero vamos a hablar de historia de España. En el fondo, es que no se busca eso. Lo que se busca es crear es que si no gobernamos nosotros, nos van a fusilar al amanecer. O sea, esta es la historia, claro. Y te dice, bueno, ¿quién se lo cree? Pues coño, millones de personas. ¿Tú crees que se lo cree la gente? Sí, bueno, Nacho, por eso ha escrito este libro el señor Jano García. O sea, porque mira, el triunfo de la estupidez. Pero es que al final dices, o sea, yo de verdad entiendo que digas, o sea, si tú lo piensas, ¿cuáles son los argumentos que está utilizando el PSOE? Ya los utilizó en la campaña del 23 de julio, de las elecciones del 23 de julio, única y exclusivamente que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha. Y es un poco lo decía Manu, dice, los míos son una M. Pero es que si no viene Franco. Feijóo Franco. Dices, pero, o sea... por gallego, por ser gallego. Por tradición. Feijóo, que reconoció en su día votar a Felipe González. Claro, para hacerse perdonar. Sí. Vamos, porque también con eso también ha tirado con Elon Musk. Bueno, ya el nazismo. Le ha dado tiempo en ese discurso selectivo a tocar muchos temas y también ha aprovechado pues, para señalar a Elon Musk. Sobre el magnate estadounidense, dueño de Tesla o de la red social X, por ejemplo, ha tirado de hipérboles y de amenazas fascistas ya no solo aquí en España, sino en toda Europa. Y se ha centrado concretamente en Alemania. Le escuchamos. La internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta,
ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. El silencio dramático de cuidado con lo que os estoy contando. Esto es muy grave. Sí, pero curiosamente estamos en los mismos días en los que tendría que tomar posesión en Venezuela el señor Edmundo González Urrutia, y el señor Sánchez de eso no ha dicho nada, porque él, su gobierno y su mentor Zapatero apoyan al gorila que ha robado las elecciones y que mantiene... Bueno, que es que han secuestrado a la familia de González Urrutia estos días. Y aquí nadie dice nada. Y está María Corina Machado escondida para que no la maten o la metan en la cárcel, en el helicoide, en Venezuela, metida en una habitación grabando vídeos para intentar movilizar a la gente en el mundo y clamando por la democracia en Venezuela y las libertades en Venezuela. Este señor se dedica a señalar al empresario que ha logrado imponer ahora sí la libertad plena en una red social. Y para hacerlo además ha sido muy franco. La ha comprado. Sí, 22.000 millones como estos. Venga aquí la red social, que ya aquí van a importar. ¿Y qué ha hecho Meta? Es que ahora Zuckerberg, que era tu colega, también es malo porque ha dicho que va a hacer lo mismo que Elon Musk, que es imponer la libertad dentro de sus redes sociales. Bueno, eso lo tengo que ver, ¿eh? Bueno, sí, habrá que verlo. Pero... O sea, lo ha anunciado. Y ha dicho, es que los gobiernos nos han empujado y claro, los algoritmos que teníamos cometen errores. Hombre, un error es si pasa sin querer. Si siempre el error es con los mismos mensajes, entonces ya no es un error. O sea, Zuckerberg, déjalo correr, ¿eh? O sea, lo más estará como una mona. Pero es nuestra mona. Pero Zuckerberg no. Manu. No, a ver, es que el tema de la gran amenaza, ¿no? Ahora resulta que Elon Musk se alía con la ultraderecha, con el fascismo. Bueno, a ver, hay que entender a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un manipulador nato, se dedica, su único objetivo es conquistar y mantenerse el poder a toda costa y utiliza todos los resortes a su alcance. Entonces, Pedro Sánchez no es ningún defensor de la democracia, ni ningún gran adalid contra la dictadura, ni mucho menos. Es lo que estamos comentando. Pedro Sánchez utiliza electoralmente a Franco. De hecho, es un gran franquista, porque admira a Franco, lo utiliza, lo resucita, lo saca a la palestra cada vez que puede, siendo de los poquísimos españoles que lo hace, cuando ya el país había abandonado el franquismo. Como bien habéis comentado, los españoles ni se acuerdan de Franco, los que se acuerdan tampoco se quieren acordar. Mira, el país, los españoles miran hacia adelante, Pedro Sánchez mira hacia atrás, pero mira hacia atrás única y exclusivamente con finalidades electoralistas. Utiliza la imagen de Franco, la figura de Franco, para ganar elecciones. Punto y final. Ni defiende la democracia, ni es un crítico contra la dictadura, ni nada de nada. Y la prueba está justo en lo que está comentando Luis Fernando. El mismo que hoy conmemora los 50 años del franquismo, el mismo que hoy utiliza a Franco para mantener fiel el voto de la izquierda, es el que salía con Maduro en Venezuela. Elon Musk no apoya a Maduro. Elon Musk lo único que hace es un millonario, podemos compartir más o menos sus opiniones, que es algo excéntrico también. Yo creo que también es un genio, porque hay que tener algo de locura para llegar a ese nivel al que ha llegado sí, Elon el típico Musk. Genio loco, sí. Es un genio loco. Pero Elon Musk está ejerciendo algo que todos los liberales y toda la gente de bien defiende, que es la libertad de expresión. ¿Pero por qué dicen injerencia? ¿Pero qué injerencia? Elon Musk no tiene derecho a decir que Alemania se está suicidando. Tú fíjate que lo que se ha cometido en Reino Unido con la ocultación por parte de las autoridades británicas. Fiscal general, ¿eh? Bueno, fiscal general, sí, policía, los diputados políticos, laboristas, la prensa, tapando miles de violaciones a niñas inglesas por parte de una red de pederastas pakistaníes. No tiene derecho a cabrearse por esa brutalidad, a denunciarlo, a criticarlo. Elon Musk es millonario, sí. Elon Musk tiene una red social en la que antes no se podía opinar libremente y ahora, oye, curioso medio de comunicación, ¿eh? Un medio de comunicación en el que tú te puedes
insultar, puedes atacar y puedes criticar al dueño del medio de comunicación e incluso al propio medio de comunicación en sí, diciendo qué malo es Twitter. ¿Dónde lo dicen? En Twitter. Sí, En tú has tenido, además, todos los que se decían me voy de Twitter, lo dicen en Twitter. Es decir, que... Y luego se ponían a leer los comentarios. No, pero fíjate, todo esto, a mí, por un lado, te das cuenta de que efectivamente tiene un enorme poder la opinión de Elon Musk, o Elon Musk, como se dice en algunas latitudes. Como diría Maduro y María Jesús Montero. Sí, exactamente. Elon Musk. Luego vamos a hablar de ella. ¿Tú te has dado cuenta, por cierto, abro paréntesis, que Maduro no ha vuelto a retar a Elon Musk? No. Y aquello de ven aquí Elon Musk, te espero, combato, ya no lo dice, ¿no? Bueno, fíjate que es decir, a mí me parece estupendo que cada cual opina lo que le parezca oportuno. Me parece también bueno, como muestra de libertad de expresión, que Macron diga que se queja de que otro opine, de que tal, todo lo que quiera. Es decir, pero a mí lo que me sorprende es que no llega ni a un 10% de lo que ha hecho George Soros o lo que ha hecho Bill Gates, lo que han hecho Bill Gates y Melinda Gates con su fundación, lo que está haciendo Elon Musk. En cambio, aquello te parecía muy bien. O sea, tú sentarte a desayunar o a rendirle cuentas a George Soros, como hizo Pedro Sánchez en su momento, eso no es una injerencia en los asuntos internos. Eso sí, que alguien publique un tuit diciendo que no le gusta un partido político que considera, pues que además le tira a todos, porque ha dicho que Nigel Farage debería salir del Reform UK, que era uno de los grandes valedores. A mí, es decir, me parece cuanto menos un ejercicio de cierto cinismo. Es decir, si tú estás a favor de la libertad de expresión, tienes que estar a favor de la libertad de expresión con todas las consecuencias. Y si estás en contra de la libertad de expresión, tienes que estar en contra de la libertad de expresión con todas las consecuencias también. Lo que no vale es hacer utilizar las varas de medir, libertad de expresión para los que piensan como yo, y se la niego a aquel que piensa distinto de lo que yo digo. En cualquier caso, quiero hacer un apunte un poquito disruptivo. Lo que hace Elon Musk no es casual. Es decir, no da puntada sin hilo. Y hay es decir, todavía tengo que digerir y ver todas las piezas, pero a mí me sorprende mucho que los ataques, es decir, al final, todo lo que suponga debilitar Europa o los países de la Unión Europea significa una pérdida de libertad para los europeos. Yo no quiero estar dependiendo de los suministros de gas de Estados Unidos, igual que no quiero estar dependiendo de los suministros de gas de Rusia. No quiero estar sometido a la extorsión de unos aranceles que puede imponer Trump porque se sienta muy fuerte. No quiero estar sometido al chantaje de retirada de las bases militares después de haber tenido muchos años donde yo he acomodado mi conducta económica a unos acuerdos adoptados libremente en el contexto de una negociación, con lo cual a mí este maniqueísmo de Elon Musk es bueno y los demás son malos y Trump es bueno porque es de los míos y los demás son malos, vamos a tener muchísimo cuidado. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Qué razón. Totalmente de acuerdo con... ni una coma. Fenomenal. Muchas gracias. Te lo juro. No lo hemos ensayado. No, para nada. Luis Fer. Bueno, yo... Es que eso sí, un apunte o un recuerdo, quizá no tan disruptivo, pero me ha venido a la cabeza con todo el escándalo de las declaraciones de Elon Musk. Aquí hay muchas interpretaciones. También hay quien dice, oye, ya prácticamente formas parte del staff de gobierno del señor Trump, pues oye, y ahora ya tienes que guardar ciertas formas y para atacar a otros estados, pues oye, cállate o que sean otros quienes lo digan y no tú. En cualquiera de los casos, lo que denuncia el señor Elon Musk de Reino Unido, curiosamente tiene sus ecos en España y la responsable del escándalo de explotación sexual de menores tuteladas se produjo en Baleares y la señora Armengol era la responsable. Y a la señora Armengol hoy en día es la presidenta del Congreso de los Diputados, la segunda institución más importante del Estado después del Rey. Yo solo para recordarlo, digo que aquí también tenemos lo nuestro y esto no se recuerda y el señor Sánchez hoy no lo ha dicho en su discurso. Por lo y que sea, cosas no... se le ha olvidado. Aparte hay otra cosa, yo creo que el señor Sánchez
acostumbraba siempre que hablaba de Elon Musk, hablaba de Javier Milei. Es que de Javier Milei no pueden hablar. Amigo, es decir, amigo. Ahora ya no se puede hablar de Javier Milei. Vamos a hablar de Javier Milei, porque eso, es decir, puesto que quieren cubrir de silencio, un manto de silencio, o sea, lo que está ocurriendo en Argentina es importantísimo. Es importantísimo por lo siguiente, porque arrastraban, eso lo sabéis vosotros dos, Luis Fer y Manu, muchísimo mejor que yo, pero arrastraban décadas de política económica errática que se llama kirchnerismo o que se llama peronismo, que en el fondo no es más que una réplica del Partido Socialista en el Cono Sur. Había una intervención del Estado en la economía, había una casta política viviendo del esfuerzo de los demás, había unas tasas de pobreza y unas tasas, sobre todo, de empobrecimiento de la clase media que se llama inflación galopante, con unos niveles del 200% anual, que eso para... Es decir, es que, claro, aquí cuando hablamos del 5% de inflación, ya estamos flipando las vestiduras, 5% anual. Pues ahí tenías un 25% mensual. Si en Argentina tú ibas a los supermercados, cogías un brick de leche y cuando llegabas a la caja tenía un precio distinto. Bueno, eso lo han vivido los argentinos. Eso, no, sí, eso hay que vivirlo. Claro, es, como lo de la es que nos lo dicen aquí. Eso es como la socialista República de Weimar, después en el periodo de entreguerras, muy socialista ella, pero que tenía unos ritmos de inflación que serían envidiables para Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, ¿qué hace Javier Milei? Javier Milei aplica ortodoxia económica. Hace un anuncio que dice, señores, esto va a requerir sacrificios, pero esto va a merecer la pena. Y como merece la pena, resulta que ahora todo el mundo se calla. Entonces nadie dice nada de Javier Milei, porque ni siquiera dicen el de la peluca, la motosierra, la pobreza. Dicen, no, pero si es que la está reduciendo. Claro, la no vaya a pobreza. ser que te metas a mirar los datos. Claro, y entonces... Esto es un poco también cuando el discurso hoy de Sánchez sobre Franco, dices, mira que tienes temas. Justo el económico, macho. El económico no, o sea, meterte en el económico, justo es que te metes... te va a dar un te va a revolcón, reventar, te va a reventar, vamos, o sea, te o sea, tú mira, o sea, si ahora mismo hay producción... Te destroza, perdona, porque lo decimos aquí. Pero sí, es que el drama de este país es que nadie en el arco parlamentario se va a atrever a defender la economía. Vox yo ahí sí que creo que sí que va a defender. Perdona, te voy a decir una cosa. O sea, mira, la verdad, coño. Mira, es que hablando de realidad económica. Gracias a las obras públicas que se hicieron, sobre todo pantanos, que sirvieron para... Sí, la gente se ríe, ya estoy con los pantanos. Ya estamos con los pantanos. Queda inaugurado este pantalón. No, es que gracias a los pantanos, España tiene ahora mismo un mix energético donde su componente fundamental es renovable, que era la producción hidroeléctrica, que te permite además asegurar el almacenamiento de electricidad. Eso sí, para eso es estupendo. Las centrales nucleares, cuando se impulsaron, sí. Que tiene usted el 20% de la generación eléctrica a partir de tecnología nuclear. Que eso no lo hizo el Partido Socialista. El PSOE inventó la democracia, pero eso no. Sí, el PSOE inventó la democracia, lo que pasa es que llegó un poquito tarde. Sí, unos cuantos años tarde. No, Manu, Luis Fer, y cambiamos de tercio. España pasó de país pobre a país rico justo bajo esa etapa de la última etapa de la dictadura franquista, y de hecho llegó a ser una gran potencia económica. España la décima potencia industrial. La décima potencia económica del mundo rico. Ya no estamos en el puesto número 10. Ahora estamos en el 15. Y estamos cayendo en el ranking. Hemos bajado más, ¿eh? Estamos cayendo en el ranking y hay otras economías que nos están superando. No, pero con respecto al tema de Elon Musk, a mí me llama mucho la atención que efectivamente, como bien estaba comentando Jano, lo que ellos hablan, cuando ellos hablan de injerencia, pero en función de quién pronuncie qué. Si es que es el gran mal de la izquierda. La izquierda, fijaos, nunca es el qué, es el quién. Siempre es el quién. Porque sus maltratadores, los que violan, los que matan, los que agreden a las mujeres, bueno, esos no son. Esos no. Eso corramos un tupido velo. Pero los que son, cuando son los de enfrente, entonces sí. Entonces es el gran escándalo. Es el gran escándalo. Siempre es el quién. Y ahora pasa lo mismo con Elon Musk. Elon Musk, pues yo estoy de acuerdo contigo, Hermenegildo, tiene sus luces y sus sombras, tendrá sus intereses, no te digo que no, pero lo que sí es cierto es que ha hecho
una labor que desde mi punto de vista se va a ver cuál es el fruto de esa labor con el paso del tiempo, especialmente en materia de la defensa de la libertad de expresión. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco Twitter, que se ha convertido, ahora X, que se ha convertido en la gran plataforma de comunicación a nivel global. No hay ningún otro medio de comunicación que tenga tantos millones de usuarios como los que tiene X en el mundo. Pues bien, Twitter no era neutral. Twitter estaba dirigida por un equipo de progres absolutamente de canceladores. De canceladores inoculados por el virus del wokismo. Totalmente. Que se dedicaban a callar, cancelar y censurar cuentas y opiniones en función de criterios políticos. Twitter llegó a cancelarle la cuenta a Trump. A Donald Trump. Y luego se quejaban de, es que en Nigeria creo que fue, no sé qué país, prohibían el uso de Twitter. Digo, a ver, pero es eso, ¿la libertad de expresión te mola o no te mola? Exacto. O sea, con todas sus consecuencias, ¿sí o no? Entonces, había una cancelación y se sustentaba, bueno, durante la pandemia, haciendo caso a las recomendaciones de la administración Biden, de la administración norteamericana, llegaron a silenciar opiniones contrarias al discurso oficial de las vacunas, de las restricciones, del coronavirus. No se podía decir que resulta que el virus salió de un laboratorio chino. No, hombre, no. Resulta que ahora se ha demostrado. Hay más que evidencias de que salió de ahí, ¿no? Entonces, había una clara censura. ¿Por qué? Porque utilizaban verificadores, un ejército de periodistas y analistas progres y de izquierdas que se dedicaban a cancelar las opiniones que le resultaran díscolas o contrarias al discurso oficial. Donald Trump fue lo primero que hizo dos cosas, nada más comprar Twitter. Aparte de desembolsar... Donald Trump no, Elon Musk. Uy, perdón, Elon Musk. Después de... Es que dos semanas de vacaciones... Sí, estamos todos oxidados. Es verdad. Elon Musk hizo dos cosas después de comprar X. Lo primero, desembolsar 44.000 millones primero la pasta. de dólares. De hecho, yo 22 fueron que 44. Se dice pronto. Sí. 44.000 millones, que además... Porque a Elon le picaron, ¿no? Le dijeron, tú tanto te quejas. Le pasó un poco como a Milei, que le dijeron, pues tanto te quejas de los peronistas y tal, preséntate a las elecciones, monta un partido. Y dijo Javier, vale, pues montaré un partido. Lo mismo le pasó a Elon. A Elon le dijeron, era gran tuitero, como yo, a mí me encanta Twitter. Sí, es verdad, tú estás ahí dando caña. Empezaba a tuitear y decía, pero ¿cómo se cancela esto? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué? Y entonces sus seguidores, que eran muchos, le dijeron, ¡compra Twitter! Y dijo, ¿cuánto vale? Y después, 44.000 millones. Bueno, ¿qué hizo Elon Musk? Nada más comprar Twitter. Hizo dos cosas. Llegó a la sede de... Echar a más de la mitad de los empleados. Llegó a la sede... Al 80%. Llegó a la sede de Twitter que con... ¿Usted qué hace? Nada, fuera. Haciendo una broma con un lavabo. Diciendo, sí, pero con un retrete. Sí, exacto, un retrete. Diciendo, no, aquí, vamos, me voy a mear en Twitter directamente. Llegó y... eliminó a toda la cúpula directiva y prescindió de más del 70% de los empleados. Bueno, Twitter no solo ha aumentado el número de usuarios, sino que ya está generando ingresos, etc. Estableció las cuotas de pago de Premium. Uh-huh. Luego hizo una segunda cosa que es muy importante. Por lo tanto, lo primero que hizo fue sanear. Y lo segundo fue transparencia. Y sacó, pues, pocas semanas después, hizo un análisis interno, una investigación interna y dijo, a ver, correos, ¿cómo se moderan aquí los contenidos? Y salieron los Twitter Files, los archivos de Twitter, donde se demostraba cómo había una perfecta connivencia entre los directivos de Twitter y las organizaciones gubernamentales de Estados Unidos para censurar y moderar determinados contenidos que fueran díscolos, contrarios o incómodos contra el poder político. A veces se olvida, pero es que el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, pocos meses antes de las elecciones presidenciales, en el año 2020, resulta que hay un artículo escandaloso del New York Post, creo recordar, en el que se revela que, bueno, se dejó olvidado creo que era un portátil. Sí. Con fotos y con cosas otro tipo de cosas de lo más chusco, lamentable, aberrante que te puedas imaginar. Y eso se tapó. Se tapó por parte también de Twitter. Y lo que hizo Elon Musk fue decir, oye, este tipo de cosas... Biden ha indultado al hijo, ¿no?
Y luego Biden indultó al hijo de forma incondicional. Curioso, ¿verdad? Bueno, a lo que voy. ¿Qué hizo Elon Musk? Dijo, no, yo voy a defender la libertad de expresión. Hizo algo que a mí me parece un movimiento también genial, que es, en lugar de... Vale, hay ciertos contenidos que... Hay desinformación, hay bulos. Bueno, pues claro, como la vida misma, la gente miente, la gente engaña, somos humanos. El ser humano miente, ¡ay! ¡Qué sorpresa! Como en Casablanca, aquí se juega, en un casino, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se puede garantizar una información mínimamente veraz? Pues hace algo maravilloso, que es un mecanismo de mercado, que es maravilloso. Notas de la comunidad. Que dice, notas de la comunidad. Y que diga, que sean los propios usuarios los que digan, no. Y te ofrece Twitter la posibilidad de, ¿quieres darle contexto a esta información? Y le das contexto a esa información y se producen aclaraciones, rectificaciones, desmentidos claros, porque luego esas aclaraciones son votadas por el resto de usuarios. Y te pregunta Twitter, ¿te resulta de utilidad esta aclaración? Sí, me resulta de utilidad, me ha abierto los ojos y por lo tanto corrige la información publicada. Y empieza así a calibrarse con mecanismos de mercado lo que es cierto, de lo que no es cierto, o de lo que es correcto, de lo que no. A mí que sería muy interesante hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuántas notas de la comunidad acumula, no sé, el presidente del gobierno, Moncloa y sus ministros, con los respectivos ministerios? ¿Cuántas notas de la comunidad acumula los tweets de Ana Pastor, o de Neutral, o de La Sexta, o del País? Son miles y miles de notas de la comunidad. Eso es algo genial. Por lo tanto, yo creo que Elon Musk se ha gastado 44.000 millones de dólares, que se dice pronto, que veremos si algún día los recupera, que yo creo que sí los recuperará, porque también es un gran empresario, con una única finalidad. Él vio claro que Twitter, o X, va a ser la gran plataforma de comunicación a nivel global. Y lo que no quería en ningún caso es que cayera en manos de una ideología concreta, que es la ideología woke, la ideología izquierdista. Y hoy por hoy, los comunistas y los wokistas siguen tuiteando si quieren. Ahí tienes Twitter para tuitear. Tuitea libremente, incluso, como decía Hermenegildo, yo me voy de Twitter, lo dice en Twitter. Y 3 días después, sin decir nada, borra el tuit anterior y dice, ya estoy aquí de nuevo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vete si quieres, critica a Twitter si quieres. Pero yo siempre he defendido que Twitter es de los accionistas. Y cuando Twitter censuraba, algunos decían, esto es inaceptable. Yo decía, oye, estas son las reglas de Twitter. Estas son las reglas de Twitter, con esto tenemos que jugar, o lo aceptas o no. Y ahora que está Elon Musk, pues se acepta igualmente. Se llama coherencia, básicamente. Luis Fer. Se llama coherencia y defensa de la libertad de expresión. ¿Qué clase de libertad de expresión defiende el presidente del gobierno en sus Olimpiadas franquistas? Porque ha hablado de censura, ha hablado de un tiempo oscuro en el que nadie podía decir lo que pensaba, en el que las mujeres vivían oprimidas, en el que no se podía viajar de España, no se podía salir de España, casi que no te daban el pasaporte, un tiempo oscuro en el que no podías decirle a tu vecino lo que pensabas. Esa es la España que ha dibujado. Las mujeres no podían estudiar, que tienen narices. Bueno, a ver, su mujer tiene 40 pavos, ¿eh? O sea, su mujer mucho mejor no está, 40 con 25. No hay que olvidarlo. En el franquismo hubiera vivido mejor. Claro, su mujer está peor con el sanchismo que con el franquismo, sin duda. Pero en cualquiera de los casos, vuelvo a lo mismo. ¿Pero qué está haciendo él? Pero si él dice que en España hay jueces que están aplicando la justicia por cuestiones políticas, habla de lawfare, habla de jueces buenos y jueces malos, jueces que merecen la reprobación y jueces que no la merecen, fiscales generales del Estado que utilizan la información de la agencia tributaria para ir en contra de enemigos políticos, que hace muy bien, porque va en contra de un enemigo político que él tiene. Pero si se salta la ley para su favor, en este caso no pasa absolutamente nada. Es él, el presidente del gobierno, el que, insisto, está atacando a los medios de comunicación, está empezando a amenazar y está maniobrando para tratar de condicionar a determinados medios de comunicación. Es el que quiere sacar una ley en el que sea absolutamente transparente quién está financiando los medios de comunicación y hasta qué punto se están financiando los medios de comunicación. Por cierto, el mismo que no pone la misma transparencia, por ejemplo, para que sepamos por qué Prisa sigue estando vivo cuando lleva quebrado más de 10 años. Es un milagro inexplicable. Solo recordar que a Prisa lo salvó una señora que se llama Soraya Santa María. No fue la primera. No fue la primera. Tampoco la última. Tampoco la última, exacto. Pero tuvo mucho que ver, eso es cierto. Hermene, ¿quieres apuntar algo para Nada, una cosa muy rápida.
simplemente para tranquilidad de nuestros seguidores, que no se preocupen, que esto de Franco dentro de 2 semanas ya está olvidado. No hay más que ver el número de asistentes al primer acto, que había bastantes calvas en el auditorio, para darse cuenta de que los siguientes... Yo no descartaría que se cancelaran algunos de los actos. Seguro. ¿Sí? ¿No vamos a tener Olimpiadas completas, no? No, ¿Nos van a faltar especialidades? El lanzamiento de jabalina no va a Vaya. llegar, ¿no? Pues por Dios, qué disgusto. A ver, yo no creo. No, pero te digo, ni nosotros. Como lo pagamos nosotros, no lo pero es que pero yo creo que le da vamos a igual, hablar Herméndez. nosotros del tema. Yo creo que le da igual. No, Yo creo nosotros que es que hablamos hoy del tema. él pero moviliza a los que suyos. te digo que... No, pero si es que tampoco los moviliza. Si es que si yo hubiera visto una gran manifestación a las puertas del Reina Sofía queriendo entrar para celebrar, pero es que aquello tenía un ambiente como de un poco de funeralillo. Sí, ¿no? aquí Pero estamos. tampoco te... Pero ¿a ti te extrañaría que siguiera con esto y que lo acelerara y que después de 3 o 4 encuestas que le vinieran más o menos bien dijera adelanto las elecciones? Yo no puedo No, yo creo gobernar que eso sin ya aprobar se la ha pasado el presupuestos. arroz, de elecciones. Pues has hablado de unas olimpiadas franquistas. Mira, Ojo que si ve la cosa... Si lo Bueno, de Franco le hubiera dado resultado de verdad, ya lo hubiera hecho hace mucho más tiempo. Yo creo que están desesperados. Están desesperados. Están desquiciados. Es, o sea, una- es un ya síntoma, es el delirio total, absoluto. totalmente. síntoma de debilidad, claro. Sí. Cuando ya, igual que cuando tuvo que sacar a Franco, lo exhumó, ya está, desesperación absoluta, a ver si con esto, ahora en las grandes Olimpiadas, es síntoma de debilidad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, oye, es que Pedro Sánchez está golpeado por varios está frentes. rodeado. Y no te olvides que su gran aspiración, y así lo dijo en más de una ocasión, es que él quería ser recordado por la historia Es como el verdad. presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos, con lo cual necesita seguir alimentando esa retórica de... Pues hay Creo dicho que dice- tengo una mala noticia para él, que es que no lo van a recordar como el presidente que sacó. A eso me En refiero. primer lugar, eso a Franco le temo da que no. absolutamente igual también. Esa es otra mala noticia para Pedro Sánchez. Y la tercera mala noticia es que le van a tocar unos años muy complicados si Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. ¿Qué lo va a ser? Seguro. Pues Eso ya lo sabemos. por eso ya lo sabemos, eso es un hecho, y va a tener unos años complicados. Sí, mira, Trudeau también ya Trudeau, fuera. Macron Trudeau fuera, está cao. Macron fuera. Los socialdemócratas Scholz en Alemania, sí, cao. Lo mismo, es decir, al final el eje... Starmer, el primer ministro ese británico, está ya se ha desplomado en amortizado, una ya sé, tarde. o sea, Sí. pero vamos, Es que a quién se le ocurre después de votar a ganar las Starmer, elecciones o sea, una cosa. con esa bueno, Bueno, se a le ver, eso ocurrió es muy engañoso por el sistema que tienen, ¿eh? porque es un sistema mayoritario De winner takes all, unipersonal, claro, con entonces- circunscripción unipersonal, con lo cual, desde el punto de vista de porcentaje, es verdad No es que es tanto. muy engañoso porque, como dicen ellos, de winner takes all, ¿no? Sí, O sea, al justo. final tú no lo haces... Es verdad que es engañoso, pero no es menos cierto que ganó con una mayoría de Sí, diputados sí. abrumadora que se está deshaciendo como un azucarillo. Y quien te queda ahora mismo como líder en los países de la Unión Europea es Giorgia Meloni, que es quien justamente habías estado insultando durante tanto tiempo, llamándola fascista, ¿no? Así es. Bueno, lo contaremos porque va a ser un año muy, Muy divertido. muy intenso. Nosotros no buscamos 44.000 millones, fue lo de Elon Musk para Sí. Twitter. Buscamos dólares. algo menos. Mucho menos. O más. No, mucho menos. No, No, di que no, más, somos- joder. no, sí, tampoco, no aspiramos tampoco a grandes gestas con mantenernos. Pero para eso necesitamos la ayuda de nuestros socios. Entonces, vamos a dar las gracias a los nuevos socios, que son Sabrina de Mislata, Manuel de Mérida, Mar de Valencia, Laura de Madrid, David de Moncada y Reisada, Encarna de Alicante, José Daniel de Arinaga, José Carlos de Alcalá la Real. ¿Te acuerdas que un día lo nombramos que estábamos aquí y decíamos, ¿dónde es? De Jaén, Sí, justo. sí, claro, Sí. será- Pues otra vez. O sea, mira, deben ser amigos seguro. Y dirán, oye, tú no eres socio, Obi-Wan, y entre ellos, si ustedes son socios, a los que nos vean y sepan que nos ven, díganle, pero ¿cómo no te haces socio? Que es lo Claro. que extorsionenlos, como yo he hecho con todos vosotros, sois socios. Claro, esto es así. Bueno, no ha sido una extorsión, ha sido una transacción Pacífica. mercantil. Total. Sí, una extorsión Un- buen un chico. Libre y llavero y una voluntaria. taza, Libre y voluntaria. A mí solo me tocó el llavero. Pues bueno, es que estaba por niveles, Luis, pues claro. Ya, yo Esto es nunca así. llegaré al Dermeno. Tengo clarísimo. Yolanda Barcelona, Javier de La Coruña, Borja de Alcobendas, Sergio de Talamanca del Jarama, Daniel de Aspe, Alejandro de Castilleja de la Cuesta, Nines de Madrid y Adriana de Barcelona. Oye, pues Mil es gracias. un buen número, ¿eh? Sí, sí. Sí. Es que también es verdad que había algunos que no habíamos dicho. Entonces Ya. estamos para que aquí vamos a decir a todos los que se hacen socios. Claro que sí. Claro, es que nos ayudan un montón. Qué bien. Sí, y además como nosotros somos liberales, creemos en esto.
Sí, solo de esta manera, de forma privada. Y aquí no entra nada más. No. Y a mucha gente le molesta, claro. Porque es que dice lo que les da la gana y es verdad, sí, por afortunadamente, claro. Bueno, eso es lo que les pasa con Elon Musk. Que claro, les molesta es que no lo puedan controlar. Sí, eso es. O sea, lo que les gustaría es poder seguir manipulando los contenidos, censurando. Así es. ¿Y cómo es? Deshaciendo bulos y luchando contra el fango. Eso es lo que dicen, claro. Pero bueno, Macron, ¿viste las declaraciones de Macron con Elon Musk? Diciendo que quién iba a imaginar la injerencia, tal. Y dice, sí, claro. O sea, hemos aceptado que se escandalice que no se censure. Eso es un escándalo. O sea, el escándalo es que no se está censurando. Y te habla de injerencia un tío que ha montado el marco CFA y tiene ahí la francofonía y se mete en los en todos lados. Y todo lo que le da la gana. Que pregunten a los africanos. A ver la injerencia francesa. Exacto, que le pregunten. Manu, nos vemos el sábado. Vuelve Economía en Llamas. Sí, ya nos dirás con qué, ya nos lo desvelarás. Habrá sorpresas. Luis Fer. Un placer. Hemos hablado de Milei, ¿por qué no? Ya que estáis los dos juntos del curso, venga, momento promoción. Bueno, pues promoción es verdad que la 5ª edición ya está en marcha. Ole. Además, con un éxito muy importante de alumnos, hemos cubierto todas las plazas. Y hablabas de Milei porque una de las clases magistrales de las que disfrutarán todos los alumnos de la 5ª edición de cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo es una clase magistral del profesor Milei, cuando todavía no era presidente, pero le quedaba nada. Unos meses después era candidato. Era candidato y nos dio una charla maravillosa sobre la trampa neoclásica y es la verdad una delicia. Una de muchos de los conferenciantes que tenemos en el curso y bueno, muy atentos todos a cuando se abra la 6ª edición, que será dentro de unos meses. Aquí lo contaremos. Vale. Y además, pero tienes que darnos descuentos para nuestros queridos espectadores. Por supuesto, siempre contarán con ello. Como dice Herménez, siempre hemos estado a favor de los privilegios. Sí, porque vamos a ocultarlo, ¿no? Claro. Esto es así. Entonces, los que nos ven que tengan el privilegio tienen un descuentito. Y que además la cultura financiera, hablamos de libertad, pero yo siempre digo lo mismo, el dinero no da la felicidad. Tú puedes ser feliz sin dinero y hay gente millonaria que es infeliz. Bueno, no, ayuda un poquito. Déjame acabar. Joder, es que los hay... El dinero no da la felicidad. El dinero lo que da, que es muy importante, es más importante, es libertad. Libertad y tiempo. Porque si tú tienes dinero, tú le puedes decir a tu jefe, anda y que te den. O emprender un negocio. Bueno, hacer lo que te dé la gana. Haces lo que quieres, lo que realmente quieres. Y hacer lo que quieres, es decir, ser libre... Te hace feliz. ¡Te hace feliz! Uy, este es un debate filosófico que habría que matizar. Hermene querido, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Juanín, a ti mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Y a nuestro querido Héctor Menta los mandos también. Y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben que regresamos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.